¿Cómo están, alumnos? Muy buenos días. Nuevamente acá pues su profesor de comunicación. En este video vamos a tocar pues un tema un tanto interesante acerca de los textos narrativos. Muy bien, dentro de los textos narrativos vamos a ver pues algunos componentes como los elementos del texto narrativo, personajes, espacio, tiempo, narrador, y también vamos a ver pues su estructura, ¿no? Y asimismo vamos a ver pues algunos ejemplos o especies que están dentro de esto, dentro del texto narrativo. Muy bien, este video está exclusivamente pues para el curso de plan lector, con la intención de poder comprender el texto, para poder pues tener mayor comprensión al texto. Muy bien, jóvenes, dicho eso pues vamos a la explicación. Muy bien, texto narrativo. Comenzaremos pues hablando de lo que es etimología. Vamos a decir pues que el término narrativo proviene pues del latín, narrativus, que significa acción o contenido, de un relato. Y asimismo ya proviene pues de otro término latín, del narrare, que significa simplemente narrar. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir. El texto narrativo proviene de dos voces griegas, narrativus, que es el que vendría a ser el contenido del relato, y narrare, que vendría a ser la acción o simplemente narrar. Muy bien. Ahora vamos a la definición. ¿Qué es un texto narrativo? El texto narrativo sería pues un relato, ¿ya? Un relato de un hecho, ¿ya? Un relato de un hecho fantástico o real. ¿Sí? ¿Por qué fantástico? ¿Por qué fantástico? Porque tiene que abordar pues un mundo subjetivo, ¿sí? ¿Y por qué real? Porque también aborda pues un mundo objetivo, ¿ya? Muy bien. A esto nosotros lo vamos a llamar como verosímil o inverosímil. Verosímil, ¿por qué? Porque el contenido del relato es real. Inverosímil, porque el contenido del relato es pues irreal. Entonces anotamos acá: verosímil versus inverosímil. Muy bien. Entonces será pues la combinación de esos, de lo verosímil y lo inverosímil. En la historia de la literatura, en algunas etapas, ¿ya? Y en algunas corrientes, algunos autores pues dieron mayor importancia a lo que es verosímil. Por ejemplo, cuando hablamos de los neoclásicos o de los renacentistas, ¿no? Y otros abordaron mayor importancia a lo que es inverosímil, en el caso de los románticos, ¿no? Muy bien, y hay otros que pues buscan un equilibrio entre estos dos, entre lo fantasioso y lo real. Muy bien, chicos, entonces eso sería un texto narrativo. Muy bien, ahora vamos a tocar a lo que son las características. 3
características. Primera característica, es un relato pues en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Que la lineabilidad de la escritura pues es secuencial y más no en verso. ¿Está claro? Más no en verso. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Su extensión es variable. Claro, por supuesto. Esto ya dependería de las especies, ¿no? Tanto como la novela, que es extenso, y el cuento, pues, que tiene, pues, una narración corta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito. Su extensión es variable. Pueden ser cortas, ¿ya? Intermedias o largas. Tercera característica. Tiene sus orígenes en la cultura clásica. Muy bien. Bien sabemos que una de las características de la cultura clásica o de la literatura clásica es pues que nos sirve como paradigma, ¿no? O es paradigmático. Esa es la característica de la cultura clásica, una de las características. ¿Y qué quiere decir paradigmático? Que en esta cultura se asientan algunas normas literarias, tanto en la oralidad como en la escritura. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Se desarrolla después del siglo XX. Obviamente que ya mucho más antes ya se había trabajado la narrativa, se había trabajado, pero no en su totalidad, chicos, no en su totalidad. Esto quiere decir que a partir del siglo XX se van a crear nuevas formas narrativas. El autor va a crear a un narrador, crea un narrador, ¿no? Y este narrador pues tendrá pues ciertas características. Y algunas técnicas que va a utilizar va a ser pues como el flashback, el monólogo interior, cámara lenta y la caja china, ¿no? Y algunas otras más, ¿no? Son algunas técnicas narrativas. ¿Y jóvenes? Muy bien. Por ejemplo, hay historias, hay relatos como El sueño del Celta, que la narración comienza desde el final. Hay un recuerdo, ¿no?, de su vida, de Europa, que llegó a América, luego a África, y luego al final pues llega al patíbulo, donde que finalmente es ejecutado. Se dan cuenta desde el final. Asimismo vamos a ver pues con 100 años de soledad, ¿no?, que comienza casi de la mitad, y más no de forma cronológica, ¿no? Entonces ya el autor busca algunas formas creativas para poder pues impactar o impresionar pues al lector. Muy bien, vamos con lo siguiente. Elementos. Dentro de los elementos vamos a encontrar al espacio, al tiempo, al narrador y a los personajes. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué se dice elementos? Porque son pues son partes muy importantes que tiene pues un texto. Siempre va a contar con ellos, siempre. No tiene que faltar uno, ¿no? Muy bien, por eso se dice pues, por lo tanto se dirá pues elementos. Muy bien, vamos con el primero, espacio. El espacio puede ser real o fantástico. ¿Ya? El espacio puede ser real o fantástico. Espacios reales son espacios pues que están dentro de nuestra sociedad. Calles, pazuelas, podemos encontrar como casas, sí, campos, en fin. Espacios fantásticos puede ser pues espacios irreales, espacios desconocidos, espacios que solo el autor pues lo crea, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. Crea un mundo fantástico, un mundo irreal. ¿Sí? Muy bien. Siguiente elemento, tiempo. Tenemos 3 tipos de tiempo: histórico, cronológico y psicológico. Histórico: el relato que yo voy a narrar o que estoy leyendo se tiene que pues ubicar en una determinada etapa de la historia. ¿Sí? Entonces, si es que en el caso el relato no me avisara
en la época, yo tengo que deducir. ¿Y cómo lo voy a deducir? A través de pequeños indicios, ¿no? A través de los indicios tengo que descubrir. Por ejemplo, vestimenta, forma de hablar, costumbres, hábitos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que ubicar más o menos en qué contexto histórico está el relato. Muy bien. Cronológico. Es el tiempo, ¿ya? Que tarda en relatarse, ¿ya? Un cuento, una fábula, una novela, ¿sí? Es el tiempo del relato, propiamente dicho. Muy bien. Siguiente. Tiempo psicológico. El tiempo psicológico es el tiempo de los sueños, ¿sí? De los sueños, de los recuerdos y asimismo de las proyecciones futuristas. O sea, del pasado, del presente y del futuro. Pero lo que solo está en mi cabecita. Por lo tanto, es psicológico. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar pues al siguiente elemento. Personajes. Personajes. Muchas veces hemos pensado que solo los personajes, o nos han enseñado que solo habían dos personajes, principal y secundario, ¿no? Pero no es así, no es de esa forma, jóvenes, no es de esa forma. Cuando hablamos de personaje lo vamos a clasificar en tres tipos de personajes, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son esos tipos de personajes? Uno, por su importancia, por su psicología y por su presentación. ¿Está claro? Repito, los personajes se dividen en tres, por su importancia, por su psicología y por su presentación. Muy bien. Seguimos. Aquí, personajes de acuerdo a su importancia. Tenemos tres, principales, secundarios y los referenciales. ¿Y a qué se dice personajes principales? Son aquellos personajes que aparecen desde el primer momento del relato, ¿no? Y hasta el final. Se mantienen durante el relato. Personajes secundarios. Personajes secundarios se dice aquellos personajes que solo aparecen en uno, en dos o en tres capítulos, más no en todos los capítulos. ¿Está claro? Repito, los personajes secundarios son aquellos personajes que están presentes en un capítulo, en dos o en tres o en cuatro, ¿ya? Pero no en todos, no en todos, ¿ya? A diferencia de los principales. Personajes referenciales son aquellos personajes que son mencionados pues en el relato, ¿no? Son mencionados en el relato. Pero ¿qué ocurre con estos personajes? No tienen ninguna intervención. Simplemente son mencionados, mas no tienen ninguna intervención en nuestro relato. ¿Está claro? Muy bien. Vamos con la siguiente clasificación. Por su psicología tenemos dos, los redondos y los planos, ¿ya? Por su psicología tenemos dos, los redondos y los planos. ¿Cómo son los redondos? Son aquellos personajes que tienen pues una psicología muy compleja. Por lo tanto, la actuación que va a dar a posterior es pues impredecible. No sabemos, ¿no? Nos puede dar muchas sorpresas este personaje, ¿no? ¿Ya? A diferencia con el otro tipo de personaje, los planos. En los planos, su psicología pues es una psicología normal, ¿ya? Fácil de poder identificar, fácil de poder saber qué es lo que puede hacer en el futuro, ¿sí? Es un personaje un poco tanto cuerdo, es un personaje un tanto comprensible, un tanto normal,
a diferencia del plano, del redondo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Tenemos tenemos aquí a, a los personajes de acuerdo a su presentación. El narrador va a tener dos formas de narrar, ¿ya? Va a tener dos formas de, digamos, de presentar a un personaje, ¿ya? Cuando el propio narrador va a hablar acerca de un personaje, por decir, fue aquella vez un muchacho que vivía junto con su madre. Muy bien, este personaje es un personaje directo, ¿sí? Cuando el mismo narrador presenta el personaje. Pero ¿qué pasa con el otro personaje? Este narrador se presenta solo. Y para el narrador es un personaje pues desconocido, un tanto desconocido, ¿no? Y no tan importante. ¿Está claro? Por eso se dice, pues, de acuerdo a su presentación, directa, indirecta. Directa, cuando el narrador ya lo presenta. Indirecta, cuando el personaje solo, se presenta. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a regresar por acá. Vamos a hablar, pues, acerca del narrador. Muchas veces confundimos, ¿ya? Y decimos que el narrador es igual al autor. Y no es así. No es así. Son totalmente diferentes. ¿Sí? Diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el autor crea al narrador. Va a crear estos elementos. El autor crea el espacio, el tiempo, al narrador, al personaje. ¿Sí? Por lo tanto, el narrador es diferente al autor. No tiene nada que ver. Se pueden asemejar, sí, un tanto. Se pueden asemejar, ¿sí? Pero es totalmente diferente. ¿Para qué crea el narrador? Quizás el autor utiliza para poder, pues, ocultar un tanto su personalidad, para no intervenir en la historia. Imagínense que el autor intervenga, daría sus puntos de vista, daría sus críticas, en fin. Entonces la historia se va, pues, poco a poco se va a ir yendo distorsionando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, él crea a otro elemento que es el narrador para que relate la historia. ¿Está claro? Muy bien. Dentro del narrador vamos a encontrar, pues, a tres tipos de narradores. Un narrador personaje, un narrador testigo y un narrador omnisciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es el narrador personaje? El narrador personaje está relatado, pues, en primera persona. Narra y a la vez cuenta de su vida. ¿Sí? Narra y cuenta de su vida. Por ejemplo, tenemos, pues, Lazario de Tormes, ¿no? En la obra Los ríos profundos. ¿Está claro? Ellos narran su propia historia y a la vez actúan, ¿ya? A eso se llama, pues, narrador personaje. Muy bien. Narrador testigo. Narrador testigo. Es un tipo de narrador un tanto observador, ¿no? Que ha presenciado, pues, los hechos pasados, que solo ha presenciado, pero más no cuenta de su vida, sino cuenta la vida de la otra persona que ha llegado a conocer, ha visto, ha escuchado, pero estaba en la época, él también era parte de la historia, pero sin embargo no quiere contar su vida, sino cuenta de otra persona. ¿Está claro? Narrador testigo. Y está narrado, pues, en tercera persona. Muy bien. El siguiente narrador, el narrador omnisciente. Es un tipo de narrador, pues, que de cierta forma se compara con Dios. ¿Por qué? Porque al igual que Dios,
crea al hombre, crea las plantas, crea un mundo, y este narrador omnisciente hace lo mismo. Crea sus personajes, crea el espacio, crea el tiempo a su modo, a su criterio, ¿sí? Y asimismo sabe la psicología de todos los personajes. Sabe con exactitud la psicología de los personajes. Asimismo, también pues sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. O sea, sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. ¿Sí? Un tanto comparado con Dios. Si hay una pregunta, digamos, ¿es un narrador comparado con Dios? Automáticamente, narrador omnisciente, ¿no? ¿Y en qué persona está narrado? En tercera persona. Muy bien. Entonces, dentro del narrador tenemos tres tipos: narrador personaje, narrador testigo y narrador omnisciente. Primera persona, tercera persona y tercera persona. Pero ¿qué pasó con la segunda persona? ¿Dónde está ese tú? ¿Dónde está ese tú? ¿Dónde está ese tú? Son libros, pues, de autoayuda, ¿no? De autoayuda. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, son textos en donde de autoayuda, más que nada, ¿no? En donde que, por ejemplo, te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú puedes, tú cambia, sé que tú lo vas a lograr, no es así. Entonces, uno al leer hace como que entra en contacto con el autor y piensa que a él se está dirigiendo, ¿no? Y por lo tanto, él como respuesta tendrá pues un cambio de comportamiento, ¿no? Más que nada ahí cumpliría una función un tanto conativa, ¿no? Un tanto conativa. Muy bien, vamos a la siguiente, que dice estructura. Tenemos tres tipos de estructura. Normalmente en los colegios nos han enseñado pues que el texto narrativo tenía una introducción, un nudo y un desenlace. Claro, por supuesto, ¿ya? Pero no es lo todo, no es lo todo. Muy bien, tenemos dentro de la clásica una estructura clásica: introducción, nudo y desenlace. Esto está narrado de forma cronológica. Cronológica. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente estructura: la analepsis. La estructura de la analepsis quiere decir pues que es un recuerdo. ¿Qué quiere decir analepsis? Es un recuerdo que comienza la historia desde el final, y hará un recuerdo y de nuevo pues regresará al punto. ¿Está claro? Recuerda y luego de nuevo llega al punto, al final. ¿Sí? Muy bien. Siguiente tenemos la estructura de prolepsis. Es pues una narración futurista, en donde que el narrador ya va a narrar pues acerca del futuro. Narra acerca del futuro y de nuevo regresa al punto de partida, haciéndose proyecciones futuristas, ¿sí? Se proyecta y luego regresa al punto de inicio. ¿Está claro? Muy bien. Dentro de las especies tenemos, por ejemplo, a la novela. Características de la novela: que la novela pues es pues extensa, con múltiples personajes, múltiples escenarios. Luego tenemos, a diferencia, a la otra contraparte, tenemos el cuento y la fábula. ¿Ya? Cuento y fábula se asemejan, pero la diferencia es que fábula tendría una moraleja. Luego tenemos la crónica. Luego tenemos pues la tradición. Luego tenemos pues la leyenda. Y luego pues tenemos el mito. La leyenda y el mito son relatos de explicación, ¿sí? Tratan de explicar algo, algún hecho, algún suceso, alguna
algún surgimiento de una ciudad. Pero la diferencia que el mito en su gran parte tiene mayor objetividad y la leyenda tiene pues mayor subjetividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trato de investigar, si soy un profesor de historia, voy a pues basarme en un mito. ¿Por qué? Porque tiene hechos concretos, hechos que yo puedo comprobar. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo acerca pues del texto narrativo. Espero que haya sido de gran ayuda y nos estaremos viendo en el siguiente video.